Claudio, me voy a pasar a la otra materia que tiene que ver con la ley que fortalece nuestra democracia, así se le llama a un aspecto básicamente el que tiene que ver con financiamiento. Y está también la nueva ley de partidos políticos porque van a recibir fondos públicos y esto va a partir ahora, en unos meses más. Primero, y dado que participaste de la Comisión Engel, en general, ¿te gustó cómo quedó este aspecto que busca darle más transparencia a la política? Sí, o sea, yo creo que estamos enfrentados a un cambio copernicano, así como muy significativo de lo que era antes y ahora va a ser una ley. Es una transformación sideral, paradigmática de la forma. ¿Por qué? Por primera vez vamos a tener sanciones reales, vamos a tener fiscalización real, cosa que no teníamos. Vamos a tener límites más bajos, vamos a tener... así lo que más la gente, el electorado va a ver es una restricción a la publicidad en las calles. Eso va a ser lo primero y más visible que se va a ver. Vamos a tener muchísimo más transparencia. Entonces, efectivamente van a haber cambios muy significativos y uno de los cambios paradigmáticos es que el peso del sector privado en la financiamiento de los partidos y de las campañas va a ser mucho menor al público, al Estado, y por lo tanto hay un cambio de eje en donde el Estado va a tener un rol más importante que va a ayudar a romper este vínculo entre el sector privado que coopta a la política, y eso es lo que se quería lograr con esta reforma, y yo creo que en ese sentido se está dando un paso muy importante. Quiero ir por varios aspectos en detalle para ir conociendo en qué quedó todo, porque sabemos que hubo pugnas, y entonces, ¿cómo se resolvió? Por ejemplo, cuando se habla de que las campañas van a tener un tope menor, ¿cuánto menor a lo que estábamos acostumbrados? No, o sea, imagínate que tú antes una persona podía hacer donaciones hasta 10.000 UF, o sea, 50 millones de pesos, ahora son 2.000 UF, o sea, son 2 por 2, 4, son como 4 o 5 millones de pesos. Todavía es alto a todas las campañas, al conjunto de las campañas en una presidencial. Los límites son muchísimo más, son cerca de la mitad de lo que eran, o un 60%. A todo nivel, presidente, diputado, alcalde, se baja proporcionalmente. A la mitad aproximadamente cada uno. Un poquito menos de la mitad, como un 40% aproximadamente de lo que estábamos acostumbrados. Que era alto. Que era alto. Sí. Los topes a las donaciones son más restringidos. Hay un tema polémico acá de las donaciones anónimas, se eliminan... ¿Qué te parece a ti la donación anónima? Mira, yo estaba por transparencia total. Ahora, yo creo que el sistema primero que al final se resolvió no es el concepto de anónimo que conocemos hoy día. El concepto de anónimo de hoy día es tú le das al candidato y nadie más sabe. Secreto. Era secreto. Supuestamente. Hoy día... la donación es, y por eso se dice sin publicidad, se le da al CERVEL, el CERVEL le da al candidato, es decir, hay un control del CERVEL, el CERVEL le da al candidato y el candidato lo sabe y puede rechazarla, porque imagínate que un narcotraficante le esté dando esta donación, entonces puede rechazarla. Y adicionalmente tiene un tope de hasta un 20%. Por lo tanto, no es que estas donaciones vayan a llenar la campaña de un candidato, sino que tiene un tope. Me parece más o menos razonable, o sea, dentro... eso básicamente estaba pensado para proteger quienes querían hacer donaciones y que no los querían echar de la pega, básicamente. O sea, porque yo estoy dando un candidato... UDI y viene mi jefe que es UDI y me quiere echar porque le di a un PS. Entonces ese tipo de situaciones yo no me convencía del argumento, particularmente porque el tope máximo para esas donaciones son 40 UF, son 1 millón de pesos. Yo creo que todavía es excesivo. Yo lo hubiera hecho en... ¿Quién puede donar 1 millón de pesos a una campaña? Sí, como un funcionario público para donar, ¿no? 30 lucas, 40 claro, viendo lucas. Los sueldos mayoritarios en Chile, entonces... Exacto. Entonces yo optaba que si se aceptaba el mecanismo, que fuese 2 UF, 3 UF, pero al final el gobierno, y particularmente, más que el gobierno, los parlamentarios insistieron en esta fórmula. Ese es un tema que yo creo que... Ahora, hay temas... le han dado mucho
vuelo a este tema del... Porque tiene que ver con las plata y los apoyos. Yo creo que como eso ha sido algo que reventó desde Penta, SQM y todo lo demás, a lo mejor eso por eso llega tan fuerte a la ciudad. Pero no es tan relevante en términos... Ahora yo creo que hay problemas que son mayores que habría que mirar. Por ejemplo, se le va a dar dinero a los partidos políticos antes de la reinscripción. Sí, se le da un plazo ahora de 12 meses para reinscribirse. Nosotros lo que habíamos dicho es reinscríbanse, hagan mecanismos de transparencia y después les dan el dinero. Y al final, porque estamos en un año electoral, claramente se optó por eso. ¿Hay garantías para la transparencia de los partidos? Porque fue bien discutido respecto a la reinscripción de militantes, al sistema de votación. Sí. No, en eso yo creo que se avanzó. Hubo mucha resistencia, algunos legisladores fueron muy apoyadores, pero al final se permitió que el CERVEL fuese ministro de Fe en las elecciones internas. Se permite, o sea, se obliga a los partidos que tienen que tener elecciones directas de los militantes o en las directivas o en los comités centrales o consejos generales. Eso va a implicar un cambio importante, sobre todo en el Partido Comunista. El Partido Comunista va a tener que adecuarse a una norma de democracia directa. Eso el Partido Comunista no lo tiene. Es el único que hoy día no lo tiene. Normas de transparencia activa, fiscalización del CERVEL sobre los partidos, la obligación de los partidos de hacer actividades abiertas a la comunidad, actividades programáticas formativas. Entonces, es una forma de concebir a los partidos muy distinta a lo que teníamos hoy día. Hoy día teníamos, básicamente, la mayoría de los partidos dependía de un cacique que tenía muchos recursos y que financiaba la máquina del partido. Eso va a cambiar en el futuro.